Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 2 y leemos desde el verso 6. 1 Corintios capítulo 2, el verso 6 hasta el 16. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Estamos hablando del hombre espiritual y vamos a comenzar a mirar un poco este verso. En el verso 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Podemos leer en el capítulo 6 y los versos 2 y 3. 1 Corintios capítulo 6, los versos 2 y 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Y una porción más en Apocalipsis capítulo 20 y el verso 4. Apocalipsis capítulo 20 y el verso 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Que el Señor bendiga estas porciones de su palabra. El apóstol Pablo dice que el espiritual, el hombre espiritual, juzga todas las cosas. Y ya hemos considerado quién es el hombre espiritual. Es el creyente que ha crecido en su vida y que vive en el poder de una vida nueva. Vive bajo el poder y la influencia, la guía constante del Espíritu Santo. Y más, dice el apóstol Pablo, también ¿no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y otra vez, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y ahí en Apocalipsis, los que recibieron facultad de juzgar. Y repetimos otra vez lo que hemos dicho ya muchas veces. Nuestra vida aquí en esta tierra, este es el momento de decisión. Este es el momento en que nosotros tenemos que ordenar nuestra vida. Es el momento en que nosotros decidimos nuestra eternidad. Cuando comenzamos la vida parece que tenemos toda una vida por delante. Cuando uno es niño parece que tiene muchos años todavía por delante, pero la vida pasa como la neblina. Así en un momento, en un abrir y cerrar de ojo parece que pasan los años.
Es muy corto esta vida, especialmente cuando lo consideramos a la luz de la eternidad. Aquella persona que no conoce a Jesús como su Salvador, en esta vida va a determinar dónde va a pasar la eternidad. ¿Va a pasar la eternidad en el cielo con Dios? ¿O va a pasar la eternidad en el infierno con el diablo y sus ángeles? Dios nunca creó el infierno para el hombre. Dios creó el infierno para el diablo y sus ángeles. Pero todo aquel que rechaza la oferta de gracia de Dios no tiene otra opción sino ir en aquel lugar de oscuridad y soledad. Pero es en esta vida que nosotros hacemos nuestra decisión. No hay otra oportunidad después de la muerte. La religión tiene su pensamiento y quiere ofrecer supuestamente al hombre otra oportunidad después de la muerte. Tal vez tus familiares pueden ayudarte para llegar en el cielo. Pero la palabra de Dios nos declara muy enfáticamente, es aquí que hacemos nuestra decisión. Y yo personalmente tengo que hacer mi decisión. Aceptar a Cristo como mi Salvador o rechazar. Y en el momento en que yo no acepto a Cristo como mi Salvador, lo estoy rechazando. Pero para el creyente, para el Hijo de Dios, es la misma situación. Es en esta vida que nosotros vamos a determinar dónde pasamos la eternidad. Como hijos de Dios, vamos a estar en el cielo. Eso ya está garantizado por el sacrificio del Señor Jesucristo. Él ya pagó por mis pecados y me da una entrada libre en la misma presencia de Dios. Pero ¿dónde vamos a pasar la eternidad? Anoche habíamos visto aquellos que están parados delante del trono, la gran innumerable multitud. Y ahí se encuentran la gran mayoría de los creyentes. Y luego están los que están alrededor del trono, sentados en tronos, en comunión íntima con el Padre. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Cuál va a ser nuestro lugar? El apóstol Pablo nos asegura de que nosotros vamos a juzgar al mundo, vamos a juzgar los ángeles. El lugar de juzgar es aquellos que van a reinar, aquellos que se han preparado en esta vida. Y tenemos una sola oportunidad. Está establecido para el hombre que muera una sola vez. Y después de eso otra oportunidad. No. Después de eso el juicio. Entonces, tenemos que aprender ahora en nuestra vida. Y estuve pensando mientras repasaba mi lección para esta noche. Y pensaba en lo que el coro iba a cantar, lo que el Señor puso en mi corazón. Y dije, pero no voy a hablar de la venida del Señor. O tal vez sí, porque el Señor viene pronto y tenemos poco tiempo. Y tenemos que tener nuestra mirada fija en el hecho de que Cristo viene, pero mientras tanto, hermanos, necesitamos estar preparándonos. Si vamos a reinar con Cristo, algunos dicen, no, yo estoy contento de estar nomás en el cielo. Yo no. ¿Y usted? Yo quiero reinar con Cristo. Y entonces necesitamos aprender estas lecciones. Y Pablo dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas. Vamos a ver alguna definición del diccionario para comenzar. Vamos a hablar de juzgar. En un diccionario común, un diccionario español, dice deliberar acerca de la culpabilidad de alguien o de la razón que le asiste en un asunto y sentenciar lo procedente. Parece que un abogado escribió eso. Otra definición, formar opinión sobre algo o alguien. Y otra definición dice afirmar, previa la comparación de dos o más ideas, las relaciones que existen entre ellas. En el sentido más amplio de la palabra, todos estamos juzgando constantemente. Constantemente analizamos y hacemos una diferencia. El otro día hizo calor, ahora hace frío. Esto es dulce, aquello es amargo. Esto es negro, aquello es blanco. Y el juicio del hombre es relativo, al ser que exista algún patrón bien definido. Bueno, tengo en mis notas aquí, si yo hago un jugo de naranja, pero está mal ese. Si mi esposa hace un jugo de naranja,
y ella lo endulza y va a decir, está demasiado rico, y yo pruebe, falta más azúcar. Es relativo. Para mí, falta azúcar. Para ella está bien. Yo juzgo de una manera, ella juzga de otra manera, porque depende del gusto. Y muchas cosas así en nuestra vida. Depende de nuestra educación, depende de nuestra crianza en nuestra familia, depende a veces de las costumbres y cosas así. El hombre juzga constantemente. Los colores también es otra cosa muy interesante. Usted le pregunta al hombre qué color es ese y dice rojo. Y la mujer dice, no, ese es un anaranjado azulado con no sé qué cosa. Tiene muy precisos los colores. Nosotros los hombres conocemos negro, blanco, azul, rojo, amarillo, verde. Y las mujeres creo que tienen como 5,000 colores por ahí que conocen. Y su manera de juzgar es diferente que nosotros. Y yo tengo un traje que estoy seguro que es verde, pero mi esposa dice que no es verde. Y bueno, ella estará en lo correcto. Yo trabajé un tiempo en una imprenta, y en la imprenta los colores son muy importantes, y para algunos clientes era más importante que para otro cliente. Seguramente que si el cliente era mujer, sí, más o menos, ese ya dice el hombre. La mujer dice, no, ese está, un tono más oscuro tiene que ser. Muy preciso. Pero para llegar a juzgar en este caso, yo tenía un patrón. Y era una cosa así de gruesa con no sé cuántos colores. Y yo tenía que mirar y comparar, y tenía que ser preciso, tenía que ser exacto. Vamos a ver otra definición. Este es el diccionario de la Biblia. Dice, juicio es un acto del entendimiento en virtud del cual discernimos y formamos una opinión en cuanto a la naturaleza real de alguna cosa, algún hecho, o al verdadero carácter de alguna persona. Me parece una definición bastante buena. En otras palabras, el juicio es la facultad que Dios ha dado al hombre de hacer una diferencia, de distinguir entre dos cosas. Y especialmente en cuanto a lo espiritual y lo que vamos a estar considerando entre el bien y el mal. Y hay tres usos de la misma palabra. Primero, la facultad de poder elegir entre dos cosas o más. Segundo, el acto judicial en donde se delibera la culpabilidad de una persona. Tal vez podemos decir ya es algo más serio. Y luego, la tercera es la sentencia declarado o la sentencia ejecutado contra el culpable. Juzgamos. Cristo Jesús fue juzgado en la cruz, no por sus pecados, sino por mis pecados. Fue sentenciado y fue juzgado. La sentencia fue declarado y ejecutado sobre su persona por mis pecados. Antes del pecado original, la única realidad que conocía el hombre era la pureza, justicia, bondad, amor, paz, el resultado de inocencia. En la economía precaída no existía el pecado. Por lo tanto, no existía maldad, desobediencia, engaño, malicia, injusticia o soberbia. Tampoco se había experimentado los resultados del pecado. Temor, angustia, quebranto, espina y cardo, trabajo, desesperación, depresión, enfermedad y finalmente muerte física. El hombre no conocía. Nosotros no tendríamos conocimiento, ni experiencia, ni concepto de lo que es la felicidad si no conociésemos lo que es la tristeza. No sabríamos lo que es paz si no experimentásemos inquietud y temor. No entenderíamos lo que es amor si no conociéramos el odio, el rencor y el desprecio. No tendríamos concepto de lo que es justicia si no viéramos las injusticias. Su juicio es la facultad que Dios ha dado al hombre, resultado de la caída, de conocer y hacer una diferencia entre lo bueno y lo malo. Cuando el hombre cayó en pecado, en desobediencia, cayó también de inocencia a conciencia. Y entonces encontramos que Dios dijo, he aquí,
El hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y esto es parte del plan y del propósito de Dios. Por supuesto que no era el deseo de Dios que el hombre caiga en pecado, pero era parte del plan de Dios. Y nos ponemos a mirar y a considerar, solamente el hombre, nacido en pecado, viviendo en un mundo de pecado, rodeado de todos los resultados del pecado, puede conscientemente y de su propia voluntad hacer un juicio en cuanto a la bondad y el amor de Dios. Hacer un juicio en relación a su propia condición pecaminosa y aceptar el sacrificio de Jesucristo y con plena libertad de voluntad entrar en la familia de Dios. Dios ha dado al hombre, a causa de la caída, la facultad de poder juzgar, de poder entender el bien y el mal. Y solamente el hombre renacido con la simiente divina implantada en su ser, aunque rodeado de una generación maligna y perversa, puede cada día, cada momento, juzgar entre el bien y el mal y de su propia voluntad elegir el bien, elegir la voluntad de Dios. Hay cosas específicas que la palabra de Dios nos habla acerca de lo que se tiene que juzgar. Tal vez veamos algo de eso más adelante, el pecado y la doctrina. Pero vamos a estar considerando primeramente la necesidad del creyente de aprender a juzgarse a sí mismo. Y luego vamos a ver si hasta dónde alcanzamos. Leemos en 1 Corintios capítulo 3, el verso 11, un verso que hemos repetido varias veces. 1 Corintios capítulo 13 y el verso 11. En este capítulo del amor, el apóstol Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Tiene que haber una madurez. Tiene que haber un crecimiento. En la porción que leímos primeramente, en 1 Corintios 2:6, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. El hombre espiritual juzga todas las cosas. Pero Pablo dice, cuando yo era niño, juzgaba como niño. ¿Y cómo el niño va a juzgar? Para juzgar una cosa necesitamos conocimiento, necesitamos experiencia y necesitamos discernimiento. Y una criatura pequeña en lo natural no discierne bien las cosas. Mira una cosa y juzga de una manera. No entiende, por ejemplo, el peligro. Ve ahí una piscina y dice, mira agua, y se va y se tira. No entiende el peligro. Sale en la calle, no entiende el peligro. Y muchas cosas va a hacer la criatura porque va a juzgar las cosas de una manera. Pero el que es maduro, el que ha crecido, tiene que tener conocimiento, experiencia y discernimiento. El niño, en lo espiritual, el hombre carnal, va a juzgar primeramente de acuerdo a la carne, y ahí podríamos dejarlo ahí. Pero vamos a mencionar algunas cosas. Primeramente, el niño espiritual juzga según la vista de los ojos. Segundo, juzga según las circunstancias. Juzga según su razonamiento natural. Juzga según las emociones. Y juzga con discriminación. Porque juzga de una manera a su familia y de otra manera la familia del vecino. Esta es la manera del niño, es la manera de la carne. Y Pablo dice, cuando yo era niño, juzgaba como niño. ¿Y cómo va a juzgar el niño? Solamente puede juzgar de una manera. Leemos en 2 Corintios capítulo 10 y los versos 4 y 5. 2 Corintios capítulo 10, los versos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este es un verso muy importante para nuestra vida si vamos a aprender lo que significa juzgar las cosas, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a considerar algo de esto un poquito más adelante, pero es un verso que debemos de tener muy en cuenta en nuestra vida. Y muchas veces tenemos que presentarnos delante del Señor y orar de esta manera. Miramos una situación, tal vez en nuestra familia, tal vez en nuestra vida, tal vez en la congregación o lo que sea. Miramos una situación y juzgamos. Y tal vez pensamos que juzgamos bien. Pero tenemos que traer nuestro pensamiento y llevarlo cautivo a los pies de Jesús. Y que Él nos enseñe. Primeramente en Isaías capítulo 55, los versos 8 y 9. Isaías 55, los versos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En alguna medida, cuando vamos creciendo un poquito en el camino del Señor, vamos aprendiendo un poquito de este verso. Nos damos cuenta que a veces lo que a nosotros nos parece correcto, en realidad no es correcto. Lo que a nosotros nos parece que sería la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios. Y vamos aprendiendo que la manera de Dios no es de acuerdo a nuestro pensamiento. Pero cuanto más caminamos con el Señor, nos damos cuenta de la gran distancia que hay entre nuestro pensamiento y el pensamiento de Dios. Primera Samuel capítulo 16, los versos 6 y 7. Primera Samuel capítulo 16, los versos 6 y 7, Dios había mandado a Samuel a ungir a un nuevo rey sobre Israel. Dios le dijo a Samuel que él encontró un hombre conforme a su corazón y reunió toda la familia de Isaí. Y cuando ellos vinieron, en el verso 6 de Primera Samuel 16, vino Eliab, el mayor. Y dijo Samuel, de cierto delante de Jehová está su ungido. Samuel ya juzgó y este es la persona. Ya sacó su aceite, ya está por derramar. Y Jehová le dijo a Samuel, menos mal que Samuel tenía oreja grande. Podía escuchar siempre lo que Dios tenía para decir. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y hermanos, vamos a errar. Si juzgamos las cosas de acuerdo a nuestra mente natural, vamos a errar. Ni el hombre natural, ni el hombre carnal puede juzgar correctamente las cosas. Isaías capítulo 5 y el verso 20. Samuel era un hombre de Dios. Samuel caminaba con Dios. Samuel hablaba con Dios. Sin embargo, miró una situación y juzgó mal. Isaías capítulo 5 y el verso 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, y hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y esto es una descripción realmente de lo que es nuestro mundo hoy, en la política, en todo sentido, moralmente, y no es solamente un país o otro país, sino que todo el mundo, está todo al revés las cosas. Dios dice esto es pecado, el hombre dice no, esto es normal. Dios dice esto es algo que a mí me desagrada, el hombre dice no, esto está bien. Y el creyente muchas veces tiene el mismo pensamiento, y el hombre natural ni el hombre carnal puede juzgar correctamente.
y muchos yerran por no conocer las Escrituras. Mateo capítulo 7, el verso 21. No vamos a entrar muy a fondo en esto, pero vamos a mencionar porque estamos hablando de juzgar. Queremos ser hombre espiritual. Y como dijimos en el principio de nuestro estudio, cuando decimos hombre espiritual, estamos refiriendo no al sexo de la persona, sino de la madurez. Hombre o mujer espiritual. Dice en Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Hay muchos versos de la Biblia que aún los impíos conocen de memoria. Muchos creyentes no conocen el verso, con Cristo estoy crucificado, pero este verso sí conocen. Y mayormente citan este verso cuando usted está procurando de corregir algo en su vida. Ay, no me vaya a juzgar. No juzguéis. Y no tenemos tiempo para desarrollar bien, pero mirando el contexto y comparando también escritura con escritura, podríamos también traducir de esta forma, no vaya a criticar para no ser criticado. Otra referencia, 1 Corintios capítulo 4, el verso 5. Otra referencia que se usa mal, 1 Corintios capítulo 4 y el verso 5. El apóstol Pablo, el mismo apóstol. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Dice, no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Cuál es el contexto de esta escritura? Es el ministerio. Una hermana usó este verso cuando yo di mi razón de por qué no tengo comunión con cierto hermano que vive en pecado y además no anda de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios. No tiene nada que ver. No solo tengo el derecho, sino que tengo la responsabilidad de juzgar el pecado y juzgar doctrina. Luego tenemos lo que podemos ver en el capítulo 5 y el verso 3. 1 Corintios, capítulo 5 y el verso 3. En el capítulo 4 dice, no juzguéis nada antes de tiempo. Capítulo 5, verso 3. No vamos a entrar ahora en el contexto. Está hablando de un pecado específico dentro de la asamblea. Ciertamente yo, Pablo, está hablando como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Hay que juzgar o no hay que juzgar? El hombre espiritual juzga todas las cosas. Pablo dice, yo he juzgado al que tal ha hecho. Y si usted lee bien esa porción, va a encontrar que no solamente hizo una diferencia, no solamente juzgó en el sentido de decir, esta persona está viviendo en pecado y ustedes están andando en orgullo. Juzgó, esta es la situación. Pero más que eso también dio el juicio que tenía que hacerse contra este hermano. Mateo capítulo 18 y el verso 15. Pablo dice no vaya a juzgar y después dice hay que juzgar. Jesús dijo no juzguéis para que no seáis juzgados. Y Jesús también dijo en Mateo 18 y el verso 15, por tanto si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. No usó la palabra juzgar, pero yo creo que reprender es juzgar, ¿no le parece? El niño no puede juzgar nada, no tiene la capacidad. Hay mucha crítica entre los hermanos. ¿Y sabe por qué hay mucha crítica entre los hermanos? Porque hay mucha carnalidad. Cada uno se queja del otro y nunca se juzga a sí mismo. En el hogar y en la congregación. Si yo no juzgo el pecado y el desorden en mi propia vida, ¿cómo voy a juzgar mi familia? Si yo no juzgo a mí mismo y no juzgo mi familia, ¿cómo voy a juzgar la congregación? Y si no aprendo a juzgar las cosas ahora en esta vida, ¿cómo pienso que voy a estar entre aquellos que van a juzgar el mundo y van a juzgar los ángeles? Primeramente, identificar el mal y declarar que es pecado. Y segundo, actuar en una manera práctica contra aquella cosa. Interesante.
El padre le dice a su hijo, alguien viene golpeando y dice, decirle que no estoy. Y cuando el hijo le miente, le dice, no vaya a mentir. Algo está mal, ¿verdad? Casi no existe hogar cristiano hoy, creyente hoy, en donde los padres juzgan el mal en sus hijos. El mal en el hijo ajeno ve, de lejos, vive en otra ciudad, vive en otro país y juzga al hijo ajeno. Yo escuché que, y no lo hacen cuando sus hijos son pequeños y mucho menos cuando sus hijos son grandes. 1 Samuel capítulo 3, el verso 13. 1 Samuel capítulo 3 y el verso 13. Hablando del sacerdote Elí, Dios hablando a Samuel, una criatura, o por lo menos muy joven, y le dice, le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Esta es la palabra de Dios. Él no los ha estorbado. El hijo hace lo que quiere, vive como quiere. Y si usted lee, va a encontrar que por lo menos en alguna oportunidad Elí le dijo algo a sus hijos. Hijo, está mal lo que vos estás haciendo, pero todavía le deja hacer. No se juzga. No juzgamos nuestra propia vida y no juzgamos nuestra familia. Dice, yo no le quiero desanimar. Y no, yo no quiero que le desanime tampoco, hermano. Quiero que le garrotee. Y la vara no le va a matar, ni al niño ni al joven. O el niño que no recibe vara cuando sea joven, depende de cómo miramos. El creyente mira por el impío y se tropieza, mira por el creyente y se confunde. Busca todo viento de doctrina y enseñanza para solucionar su problema y se desvía completamente de la voluntad de Dios y del propósito de Dios. Y al escuchar las conversaciones de muchos creyentes y ver lo que ponen en su Facebook, es increíble. Hermanos, el mundo está en confusión. El mundo tiene todas las cosas al revés. El mundo no juzga correctamente las cosas, no juzga de acuerdo a la palabra de Dios. Y el mundo va a ser así y va a ir de mal en peor. Pero hermanos, nosotros, los hijos de Dios, y especialmente si hablamos de correr la carrera, hablamos de alcanzar lo mejor que Dios tiene. Hermanos, comienza con juzgar. Y como vamos a ver, comienza con juzgarme a mí mismo primeramente. Y nadie quiere juzgar a otro porque no juzga su propia vida tampoco. No, mejor nomás no digo nada porque seguro después va a encontrar algo en mi vida también. Tenemos que volver a lo que dice la palabra de Dios. Familias, matrimonios destruidos, familias destruidos, hijos destruidos por falta de juzgar. Es increíble, hermano. No importa dónde viajamos, escuchamos las mismas cosas. El creyente va a ir cualquier lado a buscar consejo. Va a leer cualquier libro para encontrar solución. Pero nadie va a venir a la palabra de Dios. Nadie va a entrar en la presencia de Dios y decir, Señor, ¿cuál es la solución de este problema? ¿Cómo voy a juzgar esta situación en mi vida? Y nadie va a buscar a un hombre espiritual para ayudarle a juzgar la situación en su vida. Tenemos que volver otra vez a Romanos 8:6 y leyendo de la Biblia de las Américas, la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida. El hombre carnal, ¿cómo va a juzgar? Según la carne. Y el hombre espiritual, ¿cómo va a juzgar? Según el espíritu. Y el espíritu nunca le va a guiar mal. Decía ahí, donde habíamos leído en el principio, en 1 Corintios 2, que el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aún lo profundo de Dios. ¿Cómo juzga el hombre espiritual? Según el Espíritu. Sea en mi propia vida, o en mi familia, o en la vida de otro hermano, o en la congregación. Si voy a juzgar correctamente, tengo que juzgar por la palabra de Dios y en la presencia de Dios. Y nadie le gusta hablar de juzgar, por eso estoy escuchando muchos amén esta noche. Pero ¿qué significa juzgar? A veces juzgar en nuestra propia vida significa entrar en la presencia del Señor y derramar muchas lágrimas.
hasta que el Señor pueda penetrar nuestro corazón. Si somos sinceros delante de Dios, para entrar en su presencia y permitir que Él nos examine, que Él nos juzgue. Pero nuestra tendencia, entramos en la presencia del Señor y zapateamos, nos quejamos y salimos otra vez. Y nada no cambió. No cambió porque no nos quedamos en la presencia del Señor para que Él nos corrija, para que Él juzgue nuestra vida. Y si hablamos de la familia o hablamos de la congregación, es la misma cosa. La gente viene, ya destruyó su matrimonio, está completamente destruido su matrimonio y viene y dice, hermano, necesito ayuda. ¿Y qué vamos a hacer? Y cuenta su problema y su problema no tiene solución. Y yo voy a mirar su problema y voy a decir, no sé. ¿Y sabe qué encuentro? La gente quiere que se le dé una receta. Vaya y haga una oración así. Y yo no he encontrado ni una sola pareja que está dispuesto a venir y estar en la presencia del Señor. Mirar la palabra, leer la palabra y quedar, si hace falta 2 días, 10 días, 20 días, que el Señor juzgue y juzgue. Nadie está dispuesto. Y hablamos de reinar con Cristo. Usted piensa, mira por su propia vida, usted piensa que usted está preparado para reinar con Cristo. No vaya a mirar por otra persona. Usted puede juzgarme a mí, puede juzgarle a otro, poco importa, porque usted se va a parar delante del Señor. ¿Usted quiere reinar con Cristo? Amén. Si usted va a reinar con Cristo, va a juzgar los ángeles, hermano. Y usted está juzgando su vida, está juzgando su familia. El hombre espiritual juzga todas las cosas. No significa que está yendo de casa en casa. A ver, hermana Fede, No, ese no es. No es criticar, es juzgar las cosas. Sea en mi propia vida o en la vida de mi familia, o en la vida de otro hermano o en la congregación. Si voy a juzgar correctamente, tengo que juzgar por la palabra de Dios y en oración. Un ejemplo, el Señor le mostró a un pastor que una hermana estaba viviendo desordenadamente. La palabra de Dios indica claramente que hay que juzgar esta situación para que no contamine la congregación. El hermano pasó un tiempo orando y buscando la voluntad de Dios para esta situación específica. Y el Señor le dijo que deje, que no haga nada. A los poco tiempo esta hermana dejó la congregación y no hubo ningún daño. Se da cuenta cómo tenemos que estar en la presencia del Señor y a veces lleva tiempo. David quería construir un templo para Dios. Le dijo al profeta Natán y Natán pensó que buenísima idea. Inclusive pronunció la bendición de Dios sobre este santo propósito. Y Dios dijo no. Pablo y Silas en su segundo viaje misionero llegaron a cierto punto y dice, vamos a seguir predicando, ya venimos predicando, vamos a seguir predicando, y dice, el Espíritu Santo le prohibió. Vamos a mirar un poquito acerca de juzgarnos a nosotros mismos. El niño es corregido y enseñado y disciplinado constantemente por sus padres, si es que son buenos padres. Y cansa, ¿no es cierto? Cansa corregir constantemente a la criatura. Al niño hay que decirle constantemente lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Hay algunas frases que yo tengo grabado en mi conciencia, pero no sé, bien grabado. ¿Cuántas veces te tengo que decir? No puedo hacer la voz de mamá, ¿verdad? Pero si te tengo que decir otra vez, y eso ya era la 10ª vez por ahí, y después, cuando no te voy a volver a decir, el niño, habíamos visto, está bajo tutores y curadores. Y todos tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaron. Pero hecho ya grande, aprendemos a tomar decisiones y responsabilidad. Hecho ya grande. Usted sabe de quién estoy hablando, ¿verdad? Hecho ya grande, ¿quién? Moisés. Tenemos que comenzar a examinarnos a nosotros mismos. Ya necesitamos un corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo. Salomón. Juzgar a otro es fácil, pero ver la viga en nuestro propio ojo requiere madurez. El hombre carnal juzga, pero juzga mal y en realidad lo hace
lo que hace realmente es criticar. Pero el hombre natural ve las cosas según el razonamiento de la mente natural, la mente carnal. Y esa mente carnal es enemistad contra Dios. ¿Será que Dios diría de nosotros: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo? Los que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz y ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. La gente siempre está preguntando: ¿es esto pecado? ¿Está bien hacer esto? ¿Está bien ir aquí o ir allá? Y muchas veces hacen su pregunta para juzgar a otro y no a sí mismos. Y otras veces buscan justificarse a sí mismo. Y luego está el que pregunta sin ninguna intención de obedecer, como en el tiempo de Jeremías. 1 Corintios capítulo 11, los versos 31 y 32. 1 Corintios capítulo 11, los versos 31 y 32. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Y gracias a Dios por su disciplina, gracias a Dios por su corrección, pero mucho mejor es aprender y ser corregido por la palabra de Dios y por la presencia de Dios. No solamente el pecado en nuestra vida, sino aún nuestra actitud. Pablo dice a los tesalonicenses: absteneos de toda especie de mal. O se podría traducir: evite aún la apariencia del mal. Y si queremos ser útil al Señor, tenemos que corregir nuestra vida. Tenemos que ganar la victoria sobre la carne en nuestra vida. Tenemos que aprender a juzgarnos a nosotros mismos. No importa si es pecado, o si es costumbre, o si es actitud, o si es carácter. Si nos presentamos delante del Señor y somos sinceros, Él va a mostrarnos las cosas que necesitamos cambiar en nuestra vida. Y a la luz de la palabra de Dios y de la presencia de Dios, Él va mostrando, como ya escuchamos hoy, no solamente aquellas manchas en nuestro rostro, sino aún las cosas pequeñas en nuestra vida. El hombre espiritual juzga todas las cosas y nosotros queremos alcanzar la madurez. Queremos alcanzar lo mejor que Dios tiene. Queremos reinar con Cristo. Pero el niño, entre que es niño, en nada difiere del esclavo. Y Cristo viene, hermanos. Y Cristo viene muy pronto. Aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. Y no tardará. ¿Y dónde vamos a estar? ¿Cuál va a ser nuestro lugar en el cielo? ¿Vamos a estar en la gran innumerable multitud o vamos a estar sentado en trono con Cristo, juzgando a los ángeles y juzgando al mundo? Vamos a leer en el Salmo 139, los versos 23 y 24. Y en este salmo después, al principio del salmo, el salmista habla acerca de la omnipresencia de Dios, habla acerca del hecho de que no podemos escondernos de Dios. Él conoce absolutamente todo de nuestra vida y aún así el salmista dice en el verso 23 y el verso 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hermanos, el Señor viene pronto y parte de lo que va a ocurrir en ese tiempo, que también escuchamos un poco de eso en estos días, Cristo viene a llevar a su esposa, viene a llevar a los vencedores, pero luego Él va a venir también para juzgar al mundo. Cristo va a venir a derramar un juicio sin igual sobre este mundo. ¿Y cuántos estamos de acuerdo con el juicio de Dios? Y si usted dice, sí, está bien, ese mi vecino merece el juicio de Dios, ese mi vecino vive en pecado, y si no se arrepiente, si no entrega su vida al Señor, él merece el castigo de Dios. Y el Señor trata en tu vida
sobre cuestiones de pecado, sobre cuestiones de actitud, sobre situaciones que usted permite en su familia, el Señor le habla y usted dice no. ¿Y cómo va a reinar con Cristo? ¿Cómo va a juzgar con Él? Si no nos ponemos de acuerdo ahora en esta vida y cuando el Señor dice esto es negro, decimos amén, esto es negro. Cuando el Señor dice esto es pecado en tu vida, decimos amén, esto es pecado. Y vamos a juzgar en nuestra vida. Somos tan severos para juzgar a nuestro hermano. Necesitamos ser severos juzgando nuestra propia vida. Pero el hombre espiritual juzga todas las cosas, comenzando con su propia vida. Y luego puede también juzgar la vida de otro. Puede ayudar también a la vida de otro. Juzgar no significa condenar, sino decir, hermano, esto está mal, esto es pecado y hay que arreglar. No puede seguir viviendo de esa manera, trayendo su pecado todos los domingos al culto. Hay que cambiar, hay que juzgar. Y nosotros necesitamos cada uno ponernos delante del Señor. Hermanos, Cristo viene. Amén. Cristo viene. Y yo quiero juzgar mi vida. Amén.